Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. No, ¿verdad? Ese no arrancamos. Arrancamos más negocios, disculpen este lapsus calamitus. Y pensaba en Contravía PM porque de repente hice el enlace con el tráfico. Yo no sé cómo está el tráfico por donde usted anda. Si el tráfico está complicado hoy y usted va por las principales arterias, estamos hablando de la Aguilar Batres, la San Juan, la carretera al Atlántico, carretera al Salvador, Boulevard Liberación, ¿qué otro más? La Martí. Bueno, si usted va por todas estas áreas y está encontrando mucho tráfico, por favor, respire profundo. Respire profundo e igual cuando usted esté en una situación de estrés, también respire profundo, ya que la respiración, el hacer estos ejercicios de respiración, pues nos ayudan a soltar un poco de estrés, enfocarnos en la respiración y dejar de acortar nuestra vida tras el volante. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada Suzette España acerca de la resistencia. ¿Cómo hacemos resistencia? Y cómo esa resistencia sabotea nuestras aspiraciones, nuestros sueños, y a veces ni nos damos cuenta porque está tan arraigado y está tan metido en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar y pensar, que pues ya no somos conscientes de eso. Y precisamente de este tema de la resistencia vamos a platicar con ella. Así que, por favor, manténganse en sintonía. Quiero agradecer a quienes también nos están escuchando a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales, a través de facebook.com/libertopolis.com, a través de nuestra cuenta en Twitter, @libertopolis. Por favor, denos seguir ahí en nuestra cuenta de Twitter. Si usted nos ve a través de YouTube, nuestro canal es Libertópolis. Y ahí también se puede suscribir a nuestro canal en YouTube. Quiero agradecerle a quienes ya lo están haciendo y a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y hoy quiero platicarles, he tenido algunos mensajes y los voy a estar respondiendo en el transcurso de hoy y mañana pidiéndome algunos artículos. Me pidieron algunos sobre el sueño, porque el sueño aumentaba la productividad. Ya lo tengo por ahí, se los voy a enviar con mucho gusto, así solo denme un poquito de tiempo y con mucho gusto se los mando. Y hoy les quiero hablar acerca de este artículo, que igual ya saben, si lo quieren solo mándenme un correo, un inbox a MDA30, esa es mi página en Facebook, me mandan un inbox, ahí les puedo enviar este artículo que habla acerca de 5 conferencias de TED, en el cual habla acerca de cómo convertirte en un mejor líder. Yo te voy a hablar aquí rápidamente de este resumen y ya si lo quieres completo, pues aquí está, e incluso pues te aconsejaría que te des un tiempo, por lo menos, ¿qué te parece? Empiezas mañana o empiezas un lunes y tienes de lunes a viernes para ver estos 5, un día cada conferencia. Así que empecemos hablando acerca de liderazgo. Y esto, cuando hablamos de liderazgo, pues no es tan fácil y no es algo que, cada vez se le pide más y más y más y más a los líderes que motiven a su equipo, que mantengan la moral alta y muchas cosas. Entonces, te voy a contar en esta llave maestra acerca de estos 5 conferencias de TED. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra.
Ok, arranquemos con el tema del liderazgo. Y como te he dicho, muchas veces el liderazgo habla acerca de, pues, tiene muchos requerimientos o muchas exigencias. Mantener la moral del equipo alta, motivarlos o encontrar qué los motiva, desarrollarlos, optimizar la ejecución, el liderazgo, los recursos materiales, lograr que el talento humano se desarrolle, en fin, y muchas veces, pues esto es una gran carga para alguien que está liderando. Entonces aquí te voy a dar algunos videos. Si lo tuyo son los videos, pues te voy a hablar sobre algunos videos de TikTok. Y uno es qué hace o qué tiene o qué se necesita para ser un gran líder. Y esta es una conferencia de Rosalind Torres, quien habla acerca de cuáles son esos ingredientes que hace que tiene un gran líder. O sea, ¿qué es aquello que tiene un gran líder? Y ella hablaba de 3 características básicas. El primero es esa habilidad de anticiparse a los cambios, a ver venir esos cambios. Tiene esa habilidad el líder de ver venir los cambios y anticiparse a ellos. 2, construir equipos diversos con los cuales hay una variedad de perspectivas acerca de una misma situación. Entonces, la creación, el crear equipos diversos, poder trabajar con equipos diversos, es otra de las características que ella considera son valiosas para ser un gran líder. Y la tercera es la voluntad, el coraje, pues no es el deseo, pero sí la voluntad y el coraje de romper con las tradiciones para encontrar nuevas soluciones. De cuestionar el por qué se hace así, el de cuestionar el hecho de que siempre se ha hecho así, es algo que al líder lo mata. Entonces, él tiene el deseo o sí tiene la capacidad y la voluntad de romper con tradiciones y estar dispuesto a buscar nuevas soluciones para aspectos o solucionar situaciones que son importantes para él. Y eso es algo que hace a un gran líder. Entonces, ¿qué cosas me debería preguntar? Si ¿dónde o qué hago para encontrar información y poder vislumbrar los cambios que están por venir? ¿Cuál es la medida de diversidad de mi red, de mi equipo de trabajo y también de mi red de contactos? ¿Cómo puedo medir esa diversidad? Tercero, ¿qué tan dispuesto estoy a romper con el pasado? Estas son las 3 preguntas que debería hacerse un gran líder. De esto trata este video. Hay otro que habla acerca de los sorpresivos hábitos de los pensadores originales, de aquellos que no piensan como los demás, que encuentran soluciones diferentes, que buscan lograr hacer las cosas de otra forma a la cual nadie se les había ocurrido. El tercer video es el liderazgo de todos los días. En este TED Talk, lo que hace este autor, Drew Dudley, lo que dice es que él lamenta la situación o el hecho de que se haya elevado la idea de liderazgo y que esté reservada a unos pocos, cuando él considera que el liderazgo se ejerce todos los días haciendo cosas pequeñas pero que impactan significativamente la vida de otros a través de la interacción con este tipo de líder. Entonces él habla acerca de cómo ese liderazgo del día a día tiene también un impacto profundo y de largo plazo en las personas. Y está otro video, el de lo que aprendí dejando todo lo que sabía como líder. Y esto es la historia de Gene Whitehurst, que él era un líder de Delta Airlines, y cuando cambió de empresa, de Delta Airlines se fue a una empresa de software, pues las cosas cambiaron. Y todo lo que él sabía sobre liderazgo y sobre ser ejecutivo fue contrastado contra la diversidad, contra el cambio, contra los cambios constantes, y entonces aprendió a liderar desde otro punto de vista, desde otro enfoque, en las cuales en lugar de dictar las reglas o marcar las cosas, lo que hacía era tener una comunicación abierta, estar dispuesto a cambiar las decisiones acorde a las circunstancias, pero también darle la información correcta a las personas correctas para que pudieran actuar independientemente. Este es otro de los videos. Y por último, hay un autor también en este TED Talk que habla que Yves Morieux lo que dice es, bueno, muchas reglas ahogan la creatividad, ahogan la productividad. Es bueno tener reglas, es bueno medir, pero hay que tener
las reglas correctas y las mediciones correctas, y que en lugar de tener demasiadas reglas, que no dijo no tener reglas, sino demasiadas reglas, deberíamos hablar de cooperación, y la cooperación entre los diferentes individuos dentro de la misma empresa debería ser uno de los temas o de los conceptos que se deberían impulsar dentro de las empresas. Espero que te hayan servido. Si los necesitas, con mucho gusto te mando a través del inbox, te mando el link para que puedas leer por completo este artículo y obviamente, si quieres, pues también ver estos videos de TED Talk. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos hablemos cómo esa resistencia sabotea nuestras aspiraciones. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Comparte el sabor. Todos los martes y jueves disfruta de tu menú campero a solo 31 quetzales. ¡Qué rico es compartir en Pollo Campero! El poder de la actitud con José Lavey. Conviértete en quien deseas ser. Estás en la entrevista, has cumplido con los pasos necesarios para llegar al cierre y lo intentas, pero todavía hay un pequeño obstáculo que debes sortear: las objeciones. No te pongas nervioso, en todo proceso de venta, con seguridad, estas van a surgir. No les temas, al contrario, recíbelas con agrado, ya que son una muestra que tu prospecto está interesado en conocer más sobre el producto o servicio que ofreces. Manejar objeciones no se trata de una lucha entre tú y el prospecto para definir quién puede más o quién es más hábil. No se trata tampoco de tener respuestas mágicas para convencer a tu cliente potencial de comprar, aunque sí es necesario el tener las respuestas correctas. Este es el momento en el cual tú terminas de mostrar al prospecto sobre los beneficios que obtendrá al adquirir lo que tú ofreces, y le terminarás de solventar sobre las dudas que aún pueda tener sobre la conveniencia de adquirirlo. Son una gran oportunidad. Recuerda, si realizaste una correcta prospección, únicamente depende de tus habilidades para comunicar adecuada y ordenadamente tus ideas para que el cierre sea una realidad. Esto fue El Poder de la Actitud con José Lavey. Conviértete en quien deseas ser. Sígueme en Instagram como José Lavey. En Ficosa quieren facilitar tu vida financiera, así que si te lo quieres hacer fácil, es en Ficosa, ya que es fácil encontrarlos, tienen más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Ya está con nosotros nuestra invitada, Suzette España. Ella es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, fue miembro de la Junta Ejecutiva de Estudiantes por la Libertad y eras gerente de operaciones del Acton MBA. ¿Es así? Bienvenida al programa, Suzette, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, María Dolores. Como platicábamos al inicio, es un gusto regresar después de tantos años. Aunque me miro chiquita, para quienes nos miran en internet, es un gusto regresar. Pues muchas gracias por haber aceptado. Y propusiste un tema que me llamó mucho la atención, Suzette, y es el tema de la resistencia. Y cómo la resistencia sabotea nuestras aspiraciones. ¿Qué entiendes por resistencia? Porque por lo general uno se oye y hay conferencias y hay mucho sobre la resistencia al cambio, que es lo nombran como algo natural, el procrastinar, pero ¿qué entiendes por resistencia? La resistencia lo vamos a definir, como te decía, con R mayúscula. Ok. ¿Por qué con R? Con mayúscula? R mayúscula porque lo vamos a, de alguna manera, es como un ente impersonal que se disfraza de muchas formas. ¿Qué es la resistencia? Es una fuerza negativa y es aquella que te dice, no hagamos esto hoy, vámonos a la playa mejor. ¿Qué estoy pensando? Qué tonta, ¿cómo me van a pagar por hacer eso?
Son todos esos pensamientos negativos que tenemos, por ejemplo, hoy no me levanto porque está lloviendo y cómo voy a ir al gimnasio. Esa en realidad es una manifestación de las millones de manifestaciones que puede tener la resistencia. Cuando hablo de la resistencia, a veces me dicen, me hacían la pregunta, pero mira, puede ser como una persona. Y le digo, efectivamente, la resistencia la puedes encontrar. El enemigo número uno de la resistencia es tú mismo, porque tú eres tu enemigo número uno. Pero la resistencia también la puedes encontrar en tu ambiente, en las personas más cercanas a ti, y a través de ella se puede manifestar la resistencia. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando te dicen, María Dolores, cuando empiezas a tener éxito, por ejemplo, María Dolores, ya no eres la misma. María Dolores, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás bajando de peso si tan linda que te mirabas antes así llenita? ¿O por qué vas al gimnasio? Mira, comete la pizza, qué rica. La resistencia, y por eso te decía que es una fuerza negativa, porque como fuerza, pensémoslo también como energía, que es capaz de transmutarse en aquel elemento que a nosotros nos causa un freno en poder conseguir nuestros sueños. La resistencia tiene una presencia inherente a cada vez que nosotros queremos hacer algo. La analogía perfecta lo tiene mucho la civilización oriental con la parte del yin y el yang. Todos conocemos yin y yang. Lo negativo tiene lo positivo, blanco, negro. El balance constante. El balance constante, la dualidad constante. Cada vez que tenemos un sueño, hay resistencia. O sea, si soñamos, debemos saber que viene la resistencia. Y una forma visual de verla es, si tienes un árbol, hay sombra. Si tienes un sueño, hay resistencia. La resistencia es un compañero no deseado, pero es un compañero que no te puedes quitar nunca de encima. Entonces la idea es aprender a identificar cuándo es la resistencia que te está tocando el hombro y te quiere decir, mira, bajémonos del tren, y cuándo tú tienes realmente que mantenerte en tu lugar y decir, no, este es mi camino y voy a seguir. Adelante. Como te decía, no solo son pensamientos, los pensamientos solo es una forma en la que se manifiestan. Muchas veces, por ejemplo, puede ser cuando te enfermas, cuando empiezas a tener cambios. Por ejemplo, tú empiezas a hacer ejercicio y empiezas a ir al gimnasio. Todos sabemos que hay un proceso químico también a través del cual las células se llenan de agua y empiezas a inflarte, pero dices, rayos, esto no está sirviendo de nada. Tiras la toalla y te vas a comer la hamburguesa. Estás muy adolorido. Estoy muy adolorido. Esa es una forma en que la resistencia busca racionalizar para hacerte pensar que tienes que abandonar tu sueño. La resistencia no te va a decir directo, María Dolores, no lo hagas. La resistencia se va a vestir muchas veces de seda para darte sutilmente muchas ideas o cues de por qué no lo puedes hacer. La forma más presente de la resistencia en realidad es el autosabotaje. Cuando hablamos de autosabotaje es la resistencia hablando y le habla a tu ego. ¿Por qué el ego es tan importante? Porque el ego se fija mucho en lo que nos dicen los demás. Entonces, cuando tú te dices, por ejemplo, cuando ibas a empezar el programa de radio y empezar toda esta industria de María Dolores, ¿cómo se te ocurre? No tienes experiencia, o hay millones de radios en Guatemala, ¿quién va a querer escuchar de tus temas? Es la resistencia hablando. Cuando hablas de la resistencia, ¿es algo externo a mí? Porque si es algo externo a mí, yo no lo puedo controlar o no puedo, o cómo ser protagonista y no la víctima de esto. Serían dos preguntas al mismo tiempo. La primera es reconocer cuándo es la resistencia la que está hablando y no tu voz interna. Cuando yo me digo es que soy una boa, por ejemplo, no soy yo, es mi resistencia. Okay. Obviamente la idea es aprender a identificarla para desarrollar mecanismos y no dejar que la resistencia te venza. Pero el autor que se ha dedicado a trabajar esto, que se llama Steven Pressfield, nos dice, la resistencia de hecho pareciera tener una inteligencia propia. ¿Has oído alguna vez tú, o no sé si has leído el libro que se llama El gen egoísta? El gen egoísta es un libro donde dice que los genes, su único objetivo es asegurar la sobrevivencia. Y todo lo que hacen
no les preocupa el huésped, sino lo que les preocupa es asegurar que ellos como genes se permanezcan en el tiempo. La resistencia es lo mismo. Es una energía, es un ente que no le importa, tú como huésped, qué pase contigo, sino lo que quiere es asegurarse que se mantiene en el status quo. Uh-huh. Entonces es una fuerza que se viste en lo que sea que a ti te activa para no lograr tus metas. Y como te digo, ¿por qué cuando hablamos de procrastinar? Procrastinar en realidad es tu resistencia que te está diciendo, mejor hazlo mañana, ¿para qué? No vale la pena que lo hagas hoy, mira, qué bonito está el día, vámonos a jugar. La parte ahorita de los millennials, por ejemplo, no ahorres, vete de viaje. Todo eso son formas en que la resistencia te trata de encantar para que no hagas lo que tú quieres hacer. Su objetivo no es dañarte, pero su objetivo es mantener el status quo y que las cosas no se hagan. ¿Dónde entra la parte del miedo? Porque muchas veces, por ejemplo, siempre hemos hablado que cuando hay un cambio, los cambios generan miedo porque hay una incertidumbre, no hay una certeza de lo que va a suceder en ese cambio. Uno le apuesta que va a salir como uno cree, pero hay siempre esa incertidumbre. Y lo que siempre se habla es que ese miedo va a estar ahí. Lo importante es qué haces con ese miedo, si te paraliza o te sirve para ser, pues, más, no digo más precavido, pero sí más planificador o tomar en cuenta cosas que tal vez no lo hubieras tomado en cuenta si no hubieras tenido esa sensación de miedo. Sí, el miedo, nuevamente, como te digo, es una manifestación. No todos sienten miedo, pero los que sentimos miedo, la manifestación de la resistencia ahí es también hacia lo externo, ¿verdad? ¿Qué pasa si fallo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor del miedo? 1, me voy a quedar sin recursos si metí todos mis recursos, por ejemplo. 2, se van a reír de mí. 3, qué vergüenza que quise hacer este negocio y no salió. ¿Qué es el consejo? O sea, obviamente hay mecanismos para trabajar la resistencia y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo vencemos a la resistencia? La vencemos con un trabajo disciplinado y sistemático. ¿Por qué? Porque la resistencia lo que trata de hacer es siempre aislarnos o traernos del trabajo que tenemos que hacer. Cuando te entra el miedo, tú ya no sigues creando, ya no sigues produciendo y tu mente empieza a divagar en todo lo que puede salir mal. La resistencia te ganó. Cuando piensas en hacer un nuevo hábito, por ejemplo, uh-huh. Y empieza la primera semana y vas bien y vas contenta, voy bien, qué alegría, qué bien se siente. Hoy no voy a ir, ¿qué va a pasar un día? La resistencia te ganó hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar la resistencia? Disciplina. Y no es descubrir el agua azucarada, pero es ponernos en la mentalidad de tengo que presentar todos los días y hacer el trabajo, no importa qué pase. Por ejemplo, si yo voy a hacer un emprendimiento, a quienes no nos ha pasado que vamos a hacer un proyecto nuevo y es que no sé qué hacer. Y no sé qué hacer. Y ¿como un bloqueo? Como un bloqueo. Y precisamente, digamos, los bloqueos no solo son para escritores o para artistas, los bloqueos son para todos nosotros en la vida. Por ejemplo, las personas que tenemos un empleo, que tenemos una carrera profesional, los emprendedores, cada vez que queremos evitar hacer una tarea, ese es un bloqueo. Entonces no lo hacemos y nos vamos a atender algo urgente, porque eso nos distrae y nos evita no hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces la primera herramienta para ganarle a la resistencia es entender que no es el problema y no es el que está equivocado, al decir, es que si todo está en contra de mí es porque estoy haciendo algo mal. Y en realidad lo que queremos sacar de esto es que cuando muchas cosas te están atacando es porque en realidad quiere decir que vas en el camino que tienes que ir y todo se te está viniendo en contra porque la resistencia le da miedo y se está dando cuenta que está perdiendo la batalla. Y entonces trata de sacar un arsenal todavía más fuerte y meterte todas las bazucas y todo el equipo militar para asegurarse de que tú no respondes a ese sueño que quieres alcanzar. Entonces,
eso es algo bien interesante porque a veces como emprendedores o como personas que queremos perseguir un nuevo sueño o hacer un nuevo proyecto, cuando todo está en contra nuestra, creemos que es porque estamos en el camino equivocado o que realmente no vamos a conseguir las cosas. Y en realidad la idea es, ojo, eso en realidad significa que estás en el camino adecuado y que la resistencia se dio cuenta que está perdiendo la batalla y te va a atacar para que no des el siguiente paso. Okay, vamos a ir al corte y cuando regresemos tengo 40,001 preguntas. Una de ellas es, ¿cómo no ser contradictorio? Porque obviamente tienes que tomar las señales de lo que sucede a tu alrededor. Por ejemplo, un emprendedor está haciendo un producto, el mercado o los consumidores te dicen, no quiero esto y no quiero esto. ¿Cómo entender la diferencia entre el no quiero real a lo que tú nos estás diciendo? Así que vamos al corte y regresamos. Ahora, regresamos a Más Negocios y tengo un mensaje para ustedes del Instituto de Seguridad Social, ya que nos dice que la sangre no se puede sustituir ni fabricar. Convertirnos en héroes a través de la donación voluntaria impacta la vida de miles de guatemaltecos. Anímate y salva la vida de aquella persona que por un accidente no llegó a casa para compartir con su familia. O al niño que necesita una transfusión para seguir viviendo. Donar sangre es salvar vidas y nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar. Así que esto es un mensaje del Instituto de Seguridad Social. Y estamos platicando con SUSET España con respecto a la resistencia SUSET. Y aquí teníamos un diálogo en el corte. Y te preguntaba, antes de salir a corte, ¿cómo diferenciar esa resistencia que tú me decías? Cuando más resistencia hay, quiere decir que voy bien, a la necedad. ¿Cómo diferenciarlo para no ser contradictorio? Y te hice una pregunta, como cuando el mercado te dice el producto no funciona, y cuando digo mercado me refiero a todas estas pruebas o prototipos que haces con diferentes personas, no a la abstracción en sí. O, ¿qué pasa si una chica o un chico yo le digo que quiero que sea mi novio y me dice que no? Entre más me diga que no, voy bien. ¿Cómo diferenciar eso, Suset? Sí, el voy bien tampoco, no es específicamente al producto que estoy generando, sino también a la actividad a la que me estoy enfocando. ¿A qué me refiero? Si yo voy a sacar una empresa, yo necesito hacer muchas veces prototipos y necesito iterar mi modelo de negocios varias veces hasta encontrar mi nicho de mercado y encontrar aquellos clientes que están dispuestos a comprar mi producto. Eso es algo muy diferente a recibí un no, qué pena. Entonces, no sirve, de verdad, es que me dijeron que este producto era una malísima idea, es que estaba pensando cuando se me ocurrió hacer esto y gasté todo y que eso es la resistencia hablando. La otra situación es, desarrollé un producto y fui contigo y no lo compraste. ¿Cuál es lo correcto? Tengo que seguir trabajando, ¿por qué no lo querés? ¿Qué es lo que no te gustó de eso? Y entonces tú regresas a tu escritorio, te sientas, recibes el feedback, que probablemente es muy duro, y sigues trabajando en tu proyecto y sigues iterando hasta encontrar la iteración que a tu cliente le guste. La resistencia no es que la gente te diga no, la resistencia es que tú dejes de hacer las cosas o dejes de seguir intentando porque algo salió mal. Para contarte anécdota, dos anécdotas. Uno, el que escribió desarrolló este concepto, hizo una primera guión. Él es escritor, fue ex-marín y ha escrito ficción y no ficción. De hecho, sacó uno de sus libros, de hecho, llegó a Hollywood y fue protagonizada por Will Smith y Matt Damon y le fue bastante bien. Y aparte escribió este libro de no ficción. Pero el primer guión que él escribió para Hollywood, él estaba
recontento, llamó a todo el mundo para que fuera la premier y la película ni siquiera logró recaudar lo que se gastó en hacer. Se sentía miserable, pero decir esto fue un fracaso absoluto, no tengo que ser escritor, hay un mundo de diferencia y eso es precisamente donde queremos atacar con la resistencia. La resistencia nos va a presentar los fracasos de la forma que más nos duelen o nos va a presentar los miedos de la forma que más nos duelen, pero tenemos que seguir haciendo el trabajo. Para los emprendedores creemos que un fracaso significa no sirvo para ser emprendedor. Fallé en mi primera empresa, no sirvo para ser emprendedor. Me dijeron no sirvo para ser emprendedor. Hice una primera llamada, por ejemplo, y fue fatal. Es que no sirvo para ventas. Esa es la resistencia hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me salió mal la primera llamada hoy. Bueno, agarro el teléfono y mañana hago 100 llamadas, me salgan como me salgan. Entonces, ese es precisamente el objetivo de lo que queremos llegar hoy. Identificar cuándo es la resistencia que se está vistiendo de lo que sea para que nosotros no continuemos con nuestro llamado, ya sea empresarial o artístico o laboral, para dejar de hacer el trabajo que tenemos que hacer. Ok, quiero agradecer a quienes nos han enviado sus mensajes. Ricardo Bocaletti, saludos hasta Salcajá, muchas gracias. A Gerson, a Milcar, saludos hasta Salcajá. También saludos a Misco, a Julio Pérez, buenas noches y saludos. Y gracias por compartir nuestra transmisión, César, y gracias a quienes lo están compartiendo. Quiero agradecerle también a Emanuel Barrientos, muchísimas gracias por compartir. Nos hacen una pregunta. Buenas noches. ¿Qué pasa cuando el equipo con quienes te rodean son los que están resistentes al cambio? ¿Cuáles son las acciones a seguir para canalizar esa energía negativa a algo positivo? Gracias y muy buen tema, nos pregunta Kenneth. Y también nos hacen otra pregunta, esta es con respecto al yo resistente. ¿Cómo vencer al yo resistente? Vamos a empezar por la segunda, que es el yo, y luego nos vamos para afuera. Y para iniciar eso vamos a hablar y lo que te platicaba, la resistencia, la forma más clara y perniciosa de resistencia es sabotaje. ¿Qué es sabotear? Es cuando tú cuando vas en el Titanic y te metes a la máquina, al cuarto de máquinas y arruinas una pieza y según el Titanic o te metes al avión y le arruinas algún mecanismo y el avión se cae. El sabotaje precisamente consiste en arruinar un plan para que algo no llegue a su destino o no se dé. La resistencia por sabotaje puede ser autosabotaje o puede ser un sabotaje por aquellos que nos están rodeando. Entonces, la resistencia como autosabotaje se viste principalmente, ataca principalmente nuestro ego. Nuestro ego es aquel que está preocupado por los resultados de afuera, por lo que dirán y por las expectativas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Ella decía, ¿qué pasa cuando la resistencia es uno mismo? En realidad, eso es algo que vas a llevar contigo toda tu vida y es algo así como hay una película creo que se llama Fraternizando con el enemigo, algo así. Y esa es mucho la idea de la resistencia. Creo que eso te lo hablaba fuera del aire, pero al hablar de la resistencia tenemos que saber que la resistencia está siempre presente. Cada vez que tenemos un sueño, cada vez que queremos hacer un nuevo proyecto, cada vez que queremos hacer una nueva empresa, cada vez que queremos desarrollar un nuevo hábito, cada vez que tenemos un nuevo propósito de año, siempre va a aparecer la resistencia. La forma de verlo era, como te decía, si tenemos una película y no hay un villano, no hay película. Sí, es aburrido. Es aburrido. Si tenemos una película y no hay una dificultad imposible, no hay película, no hay historia. Entonces la resistencia es ese villano que nos pone la dificultad imposible que tenemos que pasar para llegar y darle significado significado a lo que estamos haciendo. ¿Cómo combatirlo? La forma más directa y que es un trabajo que realmente no es un super hack, que es lo que estamos ahorita acostumbrados y es mucho de la idea que vamos a hablar ahorita, es que la resistencia nunca se va a ir, pero la resistencia tienes que aprenderla a vencer un día a la vez. Entonces, lo que tú vas a decir en la mañana es, hoy voy a vencer mi resistencia, y al final de la noche vas a decir, y te vas a hacer la pregunta, ¿vencí mi resistencia?
una pregunta, ¿la resistencia tiene entonces un grado de intensidad, por así decirlo? O sea, sí. ¿Siempre va a estar, pero puede ser más intenso o menos intenso? Sí, lo vas a sentir mucho más. Los momentos donde lo sientes más intenso es cuando estás a punto de iniciar un proyecto, y de hecho la intensidad aumenta cuando estás a punto de completarlo. Ese último paso que tienes que hacer para cerrar la venta, esa última revisión de protocolo que tienes que hacer para mandar, para aprobar para aprobar un nuevo proyecto, esa última revisión que tienes que hacer antes de mandar tu plan de negocios. ¿Y cómo la vas a vencer? La verdad es que te tienes que sentar y tienes que empezar a trabajar. Pareciera bien sencillo y que no tiene sentido, pero pongámonos a pensar la cantidad de veces al día que no nos sentamos a hacer el trabajo porque la resistencia nos está ganando. Cuando te refieres a trabajar, ¿a qué te refieres? Me refiero a, hay un email difícil que no puedo enviar, que sé que tengo que enviar, y paso a veces 3, 4, 5 días sin enviar el email. Me siento y miro la computadora en blanco y empiezo a escribir. Y no importa que esté mal, y lo empiezo a escribir. Cuando me entra la llamada que hay una emergencia, esa es la resistencia que te está diciendo, levántate, y tú estás casi que esperando con ansia que llegue esa resistencia para sacarte de la silla caliente, porque no aguantas de estar ahí. Significa, y eso luego viene, por ejemplo, con la parte de administraciones de tiempo, el hecho de poner tiempos específicos para hacer tu trabajo sin distracciones. En la actualidad eso es muy difícil hacerlo porque hoy por hoy que nos están viendo vemos bien que tenemos muchísimas herramientas alrededor. Si tú necesitas hacer un trabajo donde tienes que concentrarte, si tú tienes las distracciones alrededor, la resistencia te ganó, porque inmediatamente tú pulsas el botón de ayuda, no quiero estar acá, y te vas. Y lo importante es que aunque tú no estés viendo resultados, te tienes que levantar y tienes que ir a trabajar. Para los emprendedores esto es especialmente difícil. Para los emprendedores se siente como una montaña rusa, y hay días donde vas bien, hay días donde vas mal, y el día que va mal se convierte en 2 días, y se convierte en 3 días, y se convierte en 4 días, y entonces ya no te quieres levantar, ya no quieres ir a trabajar, ¿y para qué? Ya no vale la pena, ¿y qué estoy haciendo? Esa es la resistencia, y entonces no importa, tú todos los días te levantas, te bañas, te cambias y vas a la oficina a trabajar, aunque vayas a ver moscas en la oficina. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú estás venciendo a la resistencia, y cuando tú llegas y te presentas es cuando le puedes iterar el producto para darle al consumidor lo que está buscando, cuando puedes empezar a ver qué no está funcionando en lo que estás trabajando. Y esto, por ejemplo, lo entienden muy intuitivamente yo hace años para acá me empecé a dedicar a hacer deporte de aventura. Y para hacer deporte de aventura tú necesitas mucha disciplina y tienes que aprender a hacer el trabajo. Significa... O sea, sonaría contradictorio en cuanto como hablas de aventura, agarro una maleta y salgo. Qué divertido. Pero estamos tan acostumbrados con redes sociales a solo ver el momento de la alegría. La gente no tiene idea de las horas y horas y horas y horas de preparación y fracasos que hay detrás de esos 10 segundos de éxito de la foto. A mí me gusta, recientemente empecé a escalar. Escalar es un deporte extremadamente difícil, y lo utilizo para el tema de resistencia porque escalar implica ir en contra de la gravedad, de la fuerza de la gravedad tal cual. Tú tienes que llevar tu cuerpo, tu peso corporal hacia arriba, en rutas cada vez más difíciles. Sería muy cómodo quedarme al nivel de la tierra. O sea, ¿para qué me voy 2, 4, 10, 14 pies, 14 metros arriba? ¿Por qué no me quedo con mi trabajo y me voy a empezar a hacer un negocio? O estás en plena escalada y dices, ¿y yo qué hago aquí? Y pasa. Entonces, lo que tú tienes que aprender en esos momentos es, tengo que seguir haciendo el trabajo. Sigo escalando, me duele todo, siento que me voy a caer. Qué locura estar acá, pero me presento y sigo escalando. Entonces, la idea con la resistencia es entender que cada vez que vea que vamos haciendo progreso, va a buscar una nueva forma
de querernos traer al suelo. E inclusive no se presenta solo cuando vamos mal, sino muchas veces la resistencia aparece cuando vamos muy bien. ¿Y de qué forma aparece la resistencia ahí? Complacencia. Ya empecé mi negocio y voy progresando. Ya no voy a innovar, ¿para qué? Si ya la gente me está comprando. Ya no voy a ofrecer más servicios, ¿para qué? Si ya estoy vendiendo bien. No hay competidores, me acomodo. Esa es la resistencia que te está evitando a ti salir y hacer el trabajo que quieres hacer y que tú sabes que puedes hacer y que quieres trascender. Muchas veces la gente cuando abre empresas a veces empiezan por el sentimiento monetario, pero muchas lo hacen porque tienen un sentimiento, un llamado de hacer algo trascendental. Cuando tú entras en la complacencia, te olvidas de lo trascendental y dices, me quedo en mi zona segura. Y por eso te decía, la resistencia sigue presente y es algo bien interesante que lo sienten todos. Creo que te lo hablé en el receso y Oprah Winfrey lo ha sentido. Ella ha hablado mucho de este tema y tiene unas sesiones que se llaman Super Soul, Super Alma, y en esa ella decía, yo sentí la resistencia ahora, en esta edad en la que tengo, donde he tenido tanto éxito y doy tantos programas en talk shows, y me pidieron hacer un speech en Harvard, y me dieron 9 meses para hacerlo. Pasaron 3, ella dijo, cuando pasen 3 meses voy a hacer mi speech. Pasaron 3 meses y no lo empezó. Bueno, en 15 días lo empiezo. Pasaron 15 días, no lo empezó. En 30 días, pasaron 30 días, no lo empezó. Creo que quedaban 2 meses y empezó a hacer el speech. Le costó un montón, pero cuando empezó a fluir y lo empezó a hacer. Le preguntaba la persona con la que le estaba entrevistando, ¿qué fue tu resistencia ahí? Y ella decía, el nombre Harvard. Yo pensé, ¿qué le voy a decir a estos chicos? Harvard pesó tanto sobre mi cabeza que me bloqueó a pensar que no tenía la capacidad de desarrollar algo de valor para esta generación de Harvard y procrastiné meses en hacer mi tarea. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces, por lo que voy entendiendo, para responderle a César de cómo vencer el yo resistente, no sé si lo diría bien, es disciplina, estar enfocado y tener esa conciencia de esta resistencia. Sí, vamos a hablar de vernos como profesionales versus vernos como novatos. Ok, vamos a ir al corte y regresamos. Si estás buscando espacio para almacenar tus archivos, Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante, con vigilancia a las 24 horas. Además, las instalaciones en lugares accesibles como Majadas, Aguilar Batres, zonas 18, 4, 13 y su más reciente ubicación en Las Charcas, esto en zona 11. Si quieres mayores informes, visita mrbodeguitas.com o los puedes llamar al 23 14 49 49. Estamos platicando con nuestra invitada Susé de España con respecto a la resistencia. Nos hace una pregunta Pablo y nos dice, yo soy muy resistente en el ámbito laboral y tal vez aquí Pablo te pediría que me ejemplifiques qué quieres decir con resistente, porque aquí se está hablando de la resistencia, porque podría ser resistente de que aguantas, de que eres resiliente. Uh-huh. Entonces, ¿a qué te refieres con esto? Porque dices que eres muy resistente en el ámbito laboral, pero no en tu vida personal. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿Que cedes a la resistencia, por así decirlo, o que te sobrepones a esa resistencia en el ámbito laboral o en el personal? Si nos ayudas a aclararnos esta pregunta, con mucho gusto se la doy a mí y a nuestra invitada. Y gracias. Resiliente, creo que es el término. Perfecto. Ok, entonces es resiliente en el ámbito laboral, pero no así en el personal. ¿Qué pasa con esto? ¿Es común? Súper común. De hecho, es una manifestación más de la resistencia. Tu trabajo se convierte tan importante
que es muy fácil para ti olvidarte de... si eres enfocado, disciplinado y consciente. Y lo hace, o sea, es la resistencia que te está diciendo, mira, esto es importante, aquí estás haciendo el trabajo valioso, entonces olvídate de tu personal. Vale más que te enfoques en esto, que es tu trabajo, que es lo que te da de comer, y date cuenta, con una resistencia ahí te empieza a lavar el cerebro. Es donde tienes que cumplir un horario, ahí te pagan, ahí tienes que atender a tu jefe, estás motivado, es un trabajo que te llena, lo haces para los demás. Y entonces eso es una racionalización que tú mismo te estás haciendo para evitar hacer el trabajo contigo mismo. Él no nos dice a nivel personal en qué es la resistencia, puede ser en regímenes de ejercicio, puede ser en relaciones personales, puede ser en hábitos saludables. ¿Cuántos de nosotros no sacrificamos nuestro bienestar personal por el trabajo? Y todos decimos a final de año, es que este año sí. Sí. Todos sabemos que los gimnasios hacen sus ingresos a final de año, porque todos nos vamos como ovejas a escribir, pagamos el gimnasio completo. Todo el año. Porque ahora sí tenemos la motivación, ahora sí. Pero cada vez que tenemos una nueva motivación, ahí está la resistencia tocando la puerta. Hablaste del tema de profesionales versus novatos. ¿Qué te referías con esto? Para vencer la resistencia, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la resistencia como hábitos. La resistencia nos gana si nosotros mantenemos malos hábitos y la resistencia nosotros le ganamos si cultivamos buenos hábitos. Y la mejor forma de ver eso es visualizarnos a nosotros como novatos o como profesionales. Un novato es alguien que tiene malos hábitos. Un novato es el que va al gimnasio una vez cada 3 meses. Un novato es que cuando le entra una gripecita, deja todo tirado porque ya no puede seguir más. Un novato es aquel que va a empezar a aprender tocar un instrumento, va a aprender a cantar, va a aprender un nuevo idioma, pero como a la primera no le salió, entonces tira la toalla y se da por vencido. El novato es aquel que dice, esto es como medio hobby, lo voy a hacer a veces sí, a veces no. El novato es el que no le pone un horario y una disciplina a la actividad que tiene que hacer. Un profesional, en cambio, y lo podemos ver, como decía nuestro oyente, en el trabajo. Un profesional es aquel que se presenta a su trabajo a las 8 de la mañana todos los días sin falta y, aunque no tenga ganas de hacer nada, hace el trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un proyecto, voy a empezar digamos, muchas personas van a ser emprendedores y para ser emprendedores no dejan su trabajo de día. Y eso es perfectamente natural y de hecho es aconsejable. En inglés el término que se utiliza es bridge job, un trabajo puente en lo que yo logro desarrollar mi emprendimiento. Pero ¿qué pasa? Mucha gente emprendedora es novata en cuanto a sus hábitos. O sea, es profesional en su trabajo, pero novato en el emprendimiento. Exactamente. ¿Cómo así? Le dedico al emprendimiento el tiempo que me queda. Hoy estuvo casada a la oficina, llegué a la casa a las 7, entonces hoy no me dedico al emprendimiento, por ejemplo. Es que estoy muy ocupado en mi trabajo, y entonces el fin de semana lo voy a utilizar para descansar. O, por ejemplo, voy a hacer un proyectito y lo medio voy a lanzar al mercado y me tardo 4 meses a hacer el prototipo. No me pongo deadlines, no me pongo tiempos de bloque para trabajar, no me pongo metas, por ejemplo. Yo me debo poner metas de ventas. Si voy a empezar un proyecto de cero, voy a tener mi prototipo en 3 meses. Y todos los días, después de mi trabajo, de 7 a 9 de la noche, me voy a sentar a hacer mi prototipo. Y ese es el profesional que está venciendo la resistencia, porque la resistencia la vencemos cuando cultivamos hábitos adecuados. Y los hábitos, como todos sabemos, implica actividad que yo hago consistentemente todos los días, sí o sí. Por ejemplo, personalmente creo que una de las cosas más nocivas que ha salido en la actualidad ha sido este tema de que un nuevo hábito se hace en 21 días. Para mí me parece una gran... O sea, no me confío de los 21 días. ¿Sabes por qué no? Porque la resistencia no descansa. Entonces, si tú 22 días, 21, si fuera cierto, María Dolores, todos seríamos personas con six-pack, emprendimientos multimillonarios, relaciones perfectas. En 21 días. En 21 días. O sea, creemos que si le invertimos 21 días, con eso es suficiente.
Y eso es lo que yo entiendo que dicen los estudios, ojo que cuando dicen los estudios hay que ver cómo es el estudio, ¿verdad? Pero yo en toda la literatura que he leído sobre hábitos, entiendo que fijar un hábito en el sentido que se haga semiautomático puede tomar 21 días, pero en realidad la resistencia no se toma días libres. Y ese es el tema de la sesión de hoy. O sea, podríamos decir que tal vez baja esa intensidad de resistencia conforme vamos habituándonos. No. Y ese es el tema. O sea, en realidad la resistencia siempre va a estar atenta cuando tú te relajas. Porque cuando tú te relajas, ella se da cuenta que gana. Obviamente, y tú me decías cómo no caer en la paranoia. Obviamente esa es una situación bastante extrema, pero uno tiene que entender que en el momento que haya alguna vocecita que te empieza a decir no vayas a tu compromiso de hoy contigo y tu trabajo, es la vocecita de la resistencia que te está sacando de hacer tu trabajo. Y eso nos va a pasar a todos en cualquier nivel del emprendimiento que tengamos, en cualquier nivel de éxito que tengamos. Y no es que la resistencia sea solo cuando estamos en fracaso, y esto, digamos, es una lección bien importante. La gente a veces las preguntas son, mire, ¿cómo le gano la resistencia? La mala noticia es no hay cura para la resistencia, en el sentido que es algo que está, cada vez que yo tengo un nuevo proyecto, la resistencia automáticamente aparece, pero la buena noticia es que si yo cultivo hábitos como profesional, yo todos los días voy a poderle ganar a la resistencia. Entonces el mensaje es, la batalla de la resistencia es una batalla diaria, y a veces el trabajo que hacemos en ese día puede ser muy malo y puede ser de muy mala calidad y los resultados pueden ser muy malos, pero si hiciste el trabajo, le ganaste a la resistencia. Vamos a continuar con este tema, si estás dispuesta, Suzette, sí, para que hablemos sobre hábitos y también sobre dónde podemos encontrar más información al respecto, porque el tiempo se nos fue volando. Sí. Y hemos terminado esta noche. ¿Algo con lo que quieras concluir este programa? Sí. La primera es una anécdota para la conclusión. A un artista muy famoso le preguntaron, y que era muy prolífico y muy exitoso y hacía obras geniales, le preguntaban, mire, usted trabaja y hace sus obras de arte cuando le ataca la inspiración. Y él decía, sí, y casualmente ataca todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, la lección detrás de esto es que los resultados los vamos a ver no con hacks de cómo hacer todo fácil o eficiente, sino todos los días, si nos sentamos a hacer nuestro trabajo disciplinada y sistemáticamente, aunque sea un mal trabajo, pero nos presentamos al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y tenemos paciencia, es como vamos a empezar a ver los resultados. La mayoría de emprendimientos que son exitosos en el tiempo vienen de emprendedores que pasaron años y años y años y años sentados, a veces viendo una pared en blanco sin ninguna venta sobre la mesa, pero que tuvieron la paciencia de hacer el trabajo e iterar cuantas veces fuera necesario el proyecto o el producto para poder tener una venta. Y que no hay que tener miedo a la resistencia. En realidad, como te decía, el mensaje también es cuando usted siente resistencia, es una señal de que el llamado que está sintiendo tiene sentido y es algo y especialmente cuando es algo de crecimiento, ahí es cuando más resistencia sentimos. Por ejemplo, el oyente que nos decía del equipo, la resistencia también se puede manifestar en el equipo. No queremos cambiar el status quo y empezamos a utilizar mecanismos para bloquear los esfuerzos. Bueno, entonces en nuestro próximo programa hablemos acerca de, ya hablaste acerca de disciplina, ya hablaste acerca de este enfoque de la conciencia y hablemos de esos hábitos y desarrollemos más el tema de profesionales y novatos y lo que tú nos propongas para nuestro siguiente programa. ¿Te parece? Con gusto, muchas gracias María Dolores por tenerme. Muchas gracias por haber aceptado y gracias por estar con nosotros, Suzette. Y muchas gracias a todos quienes nos mandaron sus mensajes. Comparta la transmisión, taguee por ahí a alguien que se resiste, taguee por ahí a alguien que es novato para que cambie y se convierta en un profesional. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast
presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.